Gracias por seguir con nosotros en este programa del Foro de Análisis Global de Excelsior. Y la pregunta es, ¿en qué medida vamos a decir, una revolución, un movimiento social con una gran imagen de Internet hace 20 años, los zapatistas, son el ejemplo de una tendencia en el mundo ahora respecto al impacto internacional o de la sociedad civil internacional en un país? Creo que podríamos reflexionar un poco sobre la primavera árabe que sucedió hace algunos años, y en Comexi hace tiempo teníamos una reunión con blogueras que habían sido muy activas en todo este movimiento, y lo que logramos concluir es que en palabras de ellas, la primavera árabe y los movimientos que habían sucedido en cada uno de estos países no necesariamente tenían que atribuirse al uso de las redes sociales, porque ellas nos decían que en esos países el acceso a estas herramientas es todavía muy limitado. Entonces, si bien habían servido para crear algunos canales iniciales, después había habido otras formas, incluso los medios tradicionales, para aumentar el alcance de las protestas. Sin embargo, creo que el impacto hacia la sociedad internacional fue muy grande. Entonces, incluso fue donde internacionalmente se pensaba que en realidad había sido una revolución de Twitter, la primavera árabe. Entonces, creo que también está esta otra parte en donde independientemente de la repercusión que estos medios tienen al interior de un país de acuerdo a muchas circunstancias, sí ha demostrado una capacidad de involucrar a la sociedad o a la opinión pública internacional de una manera muy importante y ejercer un mecanismo de presión hacia ese país, lo cual puede o no ayudar dependiendo también de qué país estemos hablando. Claro. Vamos a eso. Desde mi punto de vista, las condiciones para un movimiento social son más allá, son mucho más amplias que las redes sociales o incluso que la comunicación. Sin embargo, tomando de partida lo que comentaba sobre los zapatistas en 94 hasta ahora, sí podemos ver que ha habido muchos movimientos, no solo que han aprendido a usar más este tipo de redes, sino que a través de eso han tenido un mayor impacto, que si quizás no todo el impacto importante, como mencionaba Israel en la primavera árabe, sí juegan un papel fundamental. Tenemos los zapatistas que mencionábamos, tenemos movimientos en Estados Unidos, en Seattle, en el 99, en contra del neoliberalismo. Tenemos, después de los atentados en España, el 11 de marzo, todo el movimiento que se hizo durante la campaña electoral. Tenemos posteriormente la primavera árabe, tenemos el Occupy, en España los indignados, en México el 132, y ahora con la crisis que tenemos ahora social y los movimientos sociales en la calle. En todos estos movimientos que mencioné, las redes sociales han jugado un papel fundamental, y me refiero a fundamental por la parte de comunicación, la parte de, si bien es poco decir, a lo mejor nos ponemos de acuerdo y vamos a la plaza, en otro momento era más difícil, y ya esa comunicación y entender esa narrativa y tener esas demandas fijas y comunicarlas entre los miembros activistas o no de este tipo de movimientos es un factor fundamental que antes no lo estaba, no era tan claro. Ahora, ¿no puede ser esto un factor de amplificación muy por encima de la realidad del movimiento? Naturalmente sí. Y ese es otro aspecto, y yo creo que la gente que utiliza las redes sociales lo utiliza como tal. Me refiero a que, por ejemplo, si son 1000 personas en la calle, pero hacen mucho ruido en redes sociales, y llegan medios de comunicación y lo hacen nota, porque es una nota en sí, y lo presentan como una nota, eso que solamente afectaba en un principio a 1000 y a la gente alrededor que estaba sufriendo de alguna forma la protesta, ahora llega a muchos más. Y sí, yo creo que sí lo amplifica, pero yo creo que en conjunción con los medios tradicionales, que son los que de una u otra forma disparan esto, lo vuelven noticias importantes que inciden en la agenda diaria. Claro, pero volviendo en este caso ya al tema de marca país, esto es el medio, yo tengo, valga la expresión, 1000 activistas que tienen vinculaciones con otros 1000 o 2000 o 3000 o 5000 activistas en el exterior. Les mando mis mensajes, ellos amplifican, y de repente un movimiento pequeño puede parecer mucho mayor. Como el
movimiento Ya Me Cansé, que es el que está sucediendo ahora y que ha sido una de los hashtags más involucrados en conversaciones en Twitter en México. Y esto obviamente se ha ido extendiendo a las comunidades de los mexicanos en el exterior. Entonces, como amplificador, pues, tiene un potencial muy grande. Y obviamente puede ser incluso muy destructivo para la imagen de un país en el exterior. El punto aquí que yo creo es que le falta contenido a estos movimientos. Solamente son amplificadores, pero no, al menos no se ha encontrado la forma hasta ahora de volverlos mecanismos de participación o de creación de propuestas o diseño de algún tipo de agenda. Entonces, si lo vemos en términos de la marca país, incluso podría ser contemplado dentro de un mapa de riesgos, de si tienes algún fenómeno que está sucediendo en tu país, puede ser amplificado mucho más grande incluso de lo que es a través del uso de las redes sociales, sin que necesariamente eso te ofrezca algún tipo de propuesta o involucramiento más certero de la sociedad civil. Pero eso queda como, valga la expresión, al margen de lo que sea, queda como, afecta, valga la expresión, la marca país, ¿correcto? Totalmente. Naturalmente, sí. Me parece que va al corazón, porque de qué está hecho la imagen de un país, de lo que se dice de ese país, de lo que se conoce de ese país. Y si uno está en el exterior y lo que suena de ese país, lo que se escucha de ese país, son las simplificaciones o no, pero informaciones que vienen a través de redes sociales, por ejemplo, y que afectan la imagen de ese país, claro que se ve, digamos que va al corazón de lo que es la marca país. Y eso tiene que ver con un manejo también que va más allá de la sociedad civil. Es un manejo, como decíamos, ¿qué puede hacer el gobierno con eso, por ejemplo, o en diplomacia pública? ¿Cómo, de una u otra forma, engancharte en conversaciones con este tipo de redes para poder legitimar mensajes? Se tienen que entrar estos temas de forma, digamos, de frente, porque si no encuentras una disonancia muy grande entre lo que dice el país y cómo se presenta el país y lo que sucede en otros espacios de mucha pluralidad como son las redes sociales. Claro, esto en términos, y esto ya va para los dos, lo que se llama el poder blando de un país es significado por su cultura, significado por su imagen, valga la expresión, tiene un impacto considerable en términos de los vínculos internacionales, para decirlo de esa forma, y evidentemente un impacto sobre su poder de negociación, su poder de convencimiento o de convocatoria, en todo caso. Claro. ¿Cuál es el efecto de una imagen golpeada en redes sociales? Yo diría comentaría que un punto clave aquí, el primero en todo el diseño de la promoción de la diplomacia pública o el poder blando de un país, es no tratar de pensar que que uno puede entrar a las redes sociales, construir un mensaje surrealista de algún país y que utilice el tema de las redes sociales para amplificar esto y tenga un mayor impacto, tal como no se puede hacer, lo que comentábamos en la emisión anterior, una campaña publicitaria y ponerla en los medios tradicionales y pensar que esto va a cambiar las percepciones. Yo creo que aquí debe haber un entendimiento, insisto, de que las redes sociales ofrecen un canal de dos vías y que esto es necesario. No solamente debe ser una transmisión de mensajes que se quiere que se amplifiquen, sino un involucramiento de todos y quizás ir construyendo un lenguaje y es muy complicado en un escenario de múltiples voces y visiones, ¿no? Claro, ese es el aspecto central, me parece. La construcción de la imagen de un país se complejiza demasiado cuando tienes muchos actores que construyen esa imagen a la vez. Algunos escucharán más o algunos escucharán poco menos. Sin embargo, la multiplicidad de actores hace mucho más complejo tener una imagen coherente de un país. Y sobre todo, y esa es la parte fundamental, que lo que se comenta en las redes y lo que vende el país tengan cierta consistencia, ¿no? Que no sale de un aspecto en un lado y de otro aspecto en otro lado, sino que hubiera cierta coordinación, si se puede, entre la imagen que se maneja en un tipo de medio y en otro. ¿Y qué pasa cuando es muy contrastante? Claro. O cuando hay un sector que es contrastante, pero con un gran eco en redes sociales, y un mensaje del resto que no es tan
que no está de acuerdo con eso. Claro, esa disonancia mete en graves aprietos, me parece, por una parte a los que tienen esta imagen, que puede ser el gobierno, y por otra parte les da un arma muy poderosa a las personas que quieren cambiar esta imagen o que quieren ir al fondo de ciertos temas, porque les da visibilidad, y eso tiene que ver con que el gobierno, de alguna otra forma, si hablamos de eso, tiene que entrar también a tratar esos temas. Y yo lo veo como algo, al final, si bien para la imagen del país puede ser complicado, a la larga puede ser benéfico, porque muchos temas también se ventilan, entonces esa disonancia puede tener repercusiones obviamente positivas. Pero es un tema que da para muchísimo más todavía, y lo veremos eventualmente, pero por lo pronto vemos que es un tema que tiene un impacto, tiene un golpe, ejerce una influencia sobre la política pública, la política exterior de un país, y que todavía, igual que los medios tradicionales de comunicación, no sabemos cómo enfrentar el fenómeno del Internet. Muchísimas gracias a ustedes, gracias José Antonio, gracias Israel, y a ustedes los espero la próxima vez en nuestra siguiente edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.